Hola mis amados hermanos, esto es Querigma Católico Evangélico, les habla su hermano Carlos Salazar. Hoy día vamos a hacer una pequeña comparación entre dos libros de oración común. Ustedes saben, el libro de oración común es el libro de devocional y de liturgia de la tradición anglicana y que también influyó en el metodismo. De hecho, Wesley hace su revisión del libro de oración común en 1784, hace su revisión del libro de oración común, que es bastante parecida a la versión de 1662. Entonces hoy día vamos a estar revisando la versión de 1662 de la Iglesia Anglicana, libro de oración común, y la versión del año 1979 de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, que se basa en parte en esta, pero vamos a ver que van a haber algunas diferencias y algunos añadidos que la hace distinta. Y bueno, después vamos a ver quizás algunas opiniones al respecto. Entonces, lo primero que hay que señalar es que en general el libro de oración común tiene más o menos la misma estructura, tanto en su versión clásica como en su versión más moderna o más actualizada. Van a haber otras versiones, por ejemplo, de la Iglesia Anglicana de Norteamérica. Ellos sacaron una versión como en el año 2019 aproximadamente. Bueno, este es el libro de oración común del año 1662, es el libro de oración común clásico, es el, digamos que es como el estándar de la Iglesia Anglicana, este libro de oración común, y digamos que mucha de la doctrina viene o procede, digamos, de este libro, es decir, que este se va a tomar como el libro autoritativo para lo que es el anglicanismo y es el que más, digamos, prestigio tiene. Entonces, vamos a ver, esta es una versión en español traducida, como ustedes pueden ver, ahí dice Liturgia Anglicana, libro de oración común, año 1662. Y nos vamos a fijar entonces en los contenidos que tiene. Bueno, en primer lugar vamos a ver que tiene varios prólogos históricos y tiene, digamos, lo que es una serie de tablas, etcétera. Y luego llegamos a lo que se llama el oficio diario, ¿no? Que es la oración matutina y la oración vespertina. Lo que hizo Cranmer es que él tomó el libro de horas de la Iglesia romana y condensó, digamos, las horas litúrgicas en 2 horas, la matutina y la vespertina, lo que vendría siendo laudes y vísperas. Y lo dejó así, ¿no? Después, bueno, el credo de San Atanasio, las oraciones, las acciones de gracias, las colectas y epístolas que se van rezando a lo largo del año. Luego después el orden para administrar la Santa Comunión. Este vendría siendo como el culto dominical o la misa o, digamos, el servicio de la liturgia del día domingo, ¿no? El bautismo de niños, el bautismo de adultos, hay un catecismo también, hay un rito para la confirmación, un rito para el matrimonio, para la visita de los enfermos, hay ritos fúnebres, incluso hay algunos rituales que ya son como un poco, que ya no se usan mucho, como vendría siendo, digamos, la acción de gracias después del parto para las mujeres, y la combinación o amenaza de Dios contra los pecadores. Eso es bien interesante. Luego está el salterio y luego vienen los rituales para consagrar y ordenar diáconos, presbíteros y obispos. Y después finalmente ya vendrían lo que son los artículos de la religión. Los artículos de la religión. Entonces ese sería como el contenido del libro clásico del 1662. Vamos viendo entonces la revisión del año 79. Es también, digamos que esta revisión no es que viene de la nada, ¿no? Es parte también de un proceso de revisiones consecutivas que se van produciendo del libro de oración común. La más famosa de estas revisiones es la de 1928, la revisión de 1928, libro de oración común norteamericano, que de alguna forma
es muy parecido al de 1662, pero ya, digamos, vamos a ver que sienta un poco las bases para esta versión que es un poco más modernizada y cambiada en algunos aspectos. En general, vamos a ver entonces, aquí está el libro de oración común, administración de los ritos, sacramentos y ceremonias de la iglesia conforme al uso de la iglesia episcopal. Y vamos a ver el índice, entonces, como ven, el oficio diario ya no es solamente la oración matutina y vespertina, sino que este libro va a tratar de recuperar de alguna forma las horas litúrgicas al modo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, además de la oración matutina y vespertina, vas a encontrar una oración para el mediodía, una oración para el anochecer y una oración de completas. Completas es la oración que se hace antes de dormir, después de las vísperas. Además de que se van a hacer se van a producir como una versión abreviada de estos oficios para las familias, o sea, como unas versiones pequeñitas para hacerlo en las familias. Por lo demás, ya también vemos elementos que son los mismos del libro de 1662, como la Gran Letanía. Vemos que, bueno, aquí hay unas liturgias que son especiales para ciertas fechas. Esto no lo tiene el libro de 1662. Hay un ritual para el bautismo, el ritual para la comunión o la liturgia del día domingo, el Santa Eucaristía que se llama, ¿no? Están los ritos pastorales, son las ordenaciones, ¿no? La confirmación, además, el matrimonio. Se añadió también un ritual de reconciliación o de confesión. Y el ritual de entierro. Y luego, perdón, aquí estaba lo de las ordenaciones, aquí la del obispo, la del presbítero, la del diácono. Vemos que es un poco distinto el orden porque en el de 1662 la ordenación de diácono va primero, después de presbítero y después de obispo finalmente. ¿No? Aquí primero pusieron al orden más alto, que es el obispo, y después presbítero y diácono. Luego el salterio, que también está en el libro de 1662, o sea, vas a tener los 150 salmos de David. En el libro de oración común vas a tener el salterio completo. Oraciones y acciones de gracia, vemos que en el de 1662 está como un poquito más al principio, aquí lo van a poner más al final. El bosquejo de fe es un catecismo, también está en el de 1662. Y luego vamos a incluir los documentos históricos de la Iglesia, o sea, además de los 39 artículos que estaban en el libro de 1662, van a incluir aquí al credo de Atanasio y el credo de Calcedonia, la definición de Calcedonia sobre cristología, que esa no está en el libro de 1662. Y bueno, eso básicamente serían como las diferencias. Vemos los leccionarios, vemos que el leccionario de la Iglesia Episcopal sigue un ciclo de 3 años, año A, año B, año C, muy, muy similar a la Iglesia Católica Romana, pero también tiene un leccionario para las lecturas del oficio diario, ¿no? Esa es una diferencia también, porque las lecturas del oficio diario, vamos a ir viendo, están estructuradas de esta forma, ¿no? O sea, hay 3 lecturas, una del Antiguo Testamento, una de la epístola y un evangelio, que es muy similar a la estructura también de la Iglesia romana, ¿no? O sea, tiene esto como... y hay un salmo para la mañana, por ejemplo, hoy día jueves, ¿no? El Salmo 69, y en la noche, en la víspera, se reza ¿no? El Salmo 73. Entonces aquí está una de las diferencias porque, por ejemplo, si nos vamos al libro de oración común del año 62, 1662, vemos que el leccionario es distinto, no va a ir como por las semanas del calendario litúrgico, sino que va a ser un leccionario de un año y que va a ir de mes a mes. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en marzo y vemos que hay, por ejemplo, aquí un salmo para la mañana, un salmo para la tarde, y normalmente son 2 o 3 salmos que se leen completos, ¿no? Y las lecturas en este leccionario de 1662 son mucho más largas. Por ejemplo, aquí vemos que las lecturas aquí son
capítulos enteros, Deuteronomio 21, por ejemplo, hoy día ya que es 14 de marzo, correspondería entonces en la mañana Josué 8, el capítulo de Juan 1 completo, y en la noche tocaría entonces Josué 9 y Primera de Tesalonicenses 5. El leccionario es un poco distinto para el oficio diario, porque la idea del obispo Cranmer era que se hiciera, digamos, la lectura de la Biblia completa en un año. Entonces, en ese sentido es un poco distinto, porque aquí la lógica es un poco seguir como el calendario litúrgico. Acá la lógica es leer la Biblia en un año. Entonces, vas a ver que es un poco distinto el leccionario. Entonces, por lo general, vamos a ver que hay diferencia en ese sentido. Vamos a ver también que hay diferencia en cuanto a los oficios mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, si nos vamos a el oficio, nos vamos a la oración matutina. Vemos estas oraciones introductorias que son pasajes de la Biblia, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo juicio y justicia hará vivir su alma. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lacerad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertidos a Yahvé vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. De Yahvé nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Yahvé nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros. Luego después dice aquí, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Oh Señor, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser viviente. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, se inicia con estas oraciones y vemos que en el libro de 1979 es un poco distinto, porque en la oración matutina, cuando vamos al oficio diario, en la oración matutina vemos que las oraciones introductorias van a ir variando, digamos, de acuerdo a la época del año, ¿no? De acuerdo con el calendario litúrgico, el calendario cristiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un set de oraciones para Adviento, para Navidad, para Epifanía, para Cuaresma, para Semana Santa, para los domingos que vienen después de Trinidad y después acciones, cualquier ocasión, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, estas oraciones que están acá son de un carácter más penitenciario, más de confesión, más de pedir perdón. Esas mismas oraciones, o más o menos, creo que casi todas, se encuentran aquí, en Cuaresma. Entonces, si tú quieres usar el libro de 1979 para hacer la oración matutina al estilo de 1662, entonces puedes usar esto, ¿no? Puedes usar lo que dice aquí en Cuaresma, ¿no? Que dice, por ejemplo, aquí están las mismas que leímos delante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Rasguen su corazón y no sus vestidos y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros. Y luego, bueno, esta es distinta, sí, no está en el de 1662. Dice, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ahí están básicamente las mismas oraciones como de penitencia que están al comienzo.
Y bueno, llegamos a la parte de la confesión de pecado, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que hay una diferencia, porque, por ejemplo, en la versión de 1662, que me gusta mucho más, me parece que en la versión de 1928 sigue siendo la misma, y en 1979 se cambió, pero en la de 1662, la exhortación, o sea, el llamado a la confesión, es así, ¿no? Dice: hermanos muy amados, la Escritura Santa nos amonesta en muchos lugares que confesemos y conozcamos la muchedumbre de nuestras iniquidades y ofensas, y que no las debemos en manera alguna disimular ni encubrir delante de nuestro Dios y Padre Celestial, más al contrario, confesarlas con corazón contrito y humillado para alcanzar la remisión de ellas por su bondad y misericordia infinita. Y aunque en todos los tiempos debemos hacer a Dios humilde confesión de nuestras culpas delante de su divina presencia, esta obligación es precisa cuando nos juntamos a darle las debidas gracias por los grandes e inenarrables beneficios que de su liberal mano cada día recibimos, a predicar sus alabanzas, a oír su divina palabra y a pedirle todas las cosas que nos son necesarias para nuestros cuerpos como para nuestras almas. Por tanto, yo os ruego y requiero a todos los que estáis aquí presentes que con un corazón verdaderamente humillado me acompañéis diciendo. Y luego viene la oración de confesión, que también es distinta. Vemos, mire, el llamado o la exhortación en la versión de 1979 es bastante distinta. Dice, por ejemplo, dice: muy amados, nos hemos reunido en la presencia de Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, a fin de proclamar su alabanza, escuchar su santa palabra y pedirle para nosotros y los demás aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida y nuestra salvación, con el propósito de prepararnos en corazón y mente para adorarle. Arrodillémonos en silencio y con un corazón contrito y obediente, confesemos nuestros pecados a fin de recibir el perdón por su infinita bondad y misericordia. O sea, esa es la exhortación de 1979. Y la oración de confesión también va a ser distinta, porque, por ejemplo, aquí vemos esta, que es la clásica. De hecho, creo que todos los anglicanos se saben esta, o tienen una noción de esta, que dice: Padre omnipotente y misericordioso, nosotros nos hemos desviado de tus senderos y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos desordenadamente seguido los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos quebrantado tus santos mandamientos. No hemos hecho lo que debíamos hacer, antes bien hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, apiádate de nosotros, miserables pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas y restablece a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Por amor suyo, concédenos, oh Padre misericordioso, que de aquí en adelante vivamos sobria, justa y religiosamente para la gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que la oración tiene un carácter mucho más, no sé, solemne, encuentro yo, porque, por ejemplo, ya, la confesión de 1979, a mí me gusta, igual la encuentro bonita, pero siento que no tiene la misma belleza que esta de 1662. Por ejemplo, en la de 1979 dice: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón y no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Entonces, igual es bonita, me gusta, pero no tiene ese mismo como sabor antiguo que la oración de 1662. Otra diferencia es, bueno, la absolución del sacerdote, cuando el sacerdote o el pastor de la iglesia, cuando esto se ora en presencia del pastor o del presbítero o del sacerdote, la absolución, a ver cómo, ahí está. La absolución va a ser distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, el sacerdote dice: el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ha dado poder y mandamiento a sus ministros de declarar y pronunciar a su pueblo arrepentido
la absolución y perdón de sus pecados. Él es el que perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y que sinceramente creen en su evangelio. Por tanto, supliquémosle que nos dé el verdadero arrepentimiento y su Santo Espíritu, a fin de que las obras que al presente hacemos le sean agradables y que nuestra vida de aquí en adelante sea pura y santa para que finalmente en la otra gocemos de la gloria eterna por Jesucristo nuestro Señor. Si nos vamos a la versión de 1979, la absolución es mucho más cortita. Dice: Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Esa es un poquito más corta y como que carece un poco del contenido teológico que tiene la absolución en la versión de 1662. Pero aquí hay otra diferencia. Por ejemplo, después viene la oración del Padre Nuestro, que en la versión de 1979 no está el Padre Nuestro. Va a estar más adelante, pero no va a estar después de la confesión. Y luego entonces ya la parte que es igual es esta, ¿no? Viene aquí: Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. Señor, apresúrate a socorrernos, date prisa a nuestro auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor, el nombre del Señor sea alabado. Y aquí está igual, ¿no? O sea, no igual, pero está un poquito más abreviado, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. Y el Gloria Patri, que es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, por ejemplo, ya estamos en Cuaresma y decimos: misericordioso y clemente Señor, misericordioso y clemente es el Señor, vengan y adoremos. Después viene el Venite, que es un salmo que se canta. El Venite: venite, exultemos Domino, venid, celebremos alegremente a Yahvé, cantemos con júbilo a la roca que nos salva, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Yahvé es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues él lo hizo, sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su dehesa y oveja de su mano. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ya? O sea, y acá en esta versión está también el Venite. Dice: vengan, cantemos alegremente al Señor, aclamemos con júbilo a la roca que nos salva, lleguemos ante su presencia con alabanza, victoriándole con cánticos, porque el Señor es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de sus manos, somos el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Ojalá escuchen hoy su voz. Y como alternativa, aquí hay otro salmo, que es el Salmo 100, el Jubilate, que se puede hacer en lugar del Venite. Me parece que en el de 1662 no está esa opción. Ya, luego, bueno, lo que sigue igual es, también se agrega en el de 1969, se agrega el Cristo Pascha Nostra, que este se canta en la época de Pascua y que en el de 1662 no está. Este libro en sí tiene un poco más de cosas de la tradición católica, de la tradición ortodoxa, de la tradición de la Iglesia Universal, por decirlo de alguna forma, mientras que el de 1662, es mucho más protestante, por decirlo de alguna forma, tiene un carácter mucho más reformado. Entonces, este tiene un carácter un poco más ecuménico en otro sentido. O lo que es igual es la lectura de los salmos, vienen los salmos, o sea, se va al leccionario y se revisa cuál es el salmo que se canta o se recita, digamos, en el día, y después de eso viene un Gloria Patri, está igual, ¿no? Aquí está, por ejemplo, después dice, después se lee aquí. Luego se dicen los salmos por el mismo orden que están en la tabla, sino alguno de los días que tienen sus propios salmos. Y al fin de cada salmo, como
también del Benedictus, o del Benedicite, o del Magnificat, o del Nunc Dimittis, se dice también el Gloria Patri, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya. Entonces, luego vienen las lecciones, ¿no? Entonces, en el de 1662 viene la primera lección, que es del Antiguo Testamento. Se hace la primera lección del Antiguo Testamento y después de la lectura se reza el Te Deum Laudamus, ¿ya? O el Benedicite Omnia Opera, que en realidad es un poco más largo y creo que casi nadie lo hace, porque es muy largo. En cambio, este es un poquito más corto. Y aquí también está lo mismo, ¿no? Así que aquí está la lectura. Se eligen 2 lecciones, entonces se elige, por ejemplo, la del Antiguo Testamento, entonces ya. Pero la diferencia es que aquí hay muchos más cánticos, o sea, aquí este libro se preocupó de recuperar, de recuperar, digamos, más cánticos para después de las lecturas bíblicas. Y van a ver que está, por ejemplo, no sé, primer cántico de Isaías, segundo cántico de Isaías, tercer cántico de Isaías. Aquí está, por ejemplo, el cántico de la creación o el Benedicite Omnia Opera Domini, que es el mismo que está acá, que es el largo, ¿no? Aquí están en un orden un poco distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el Kyrie Pantocrator, que es también, este viene de un apócrifo, de un deuterocanónico que ni siquiera está en el canon católico, sino que está en el canon ortodoxo, conocido como la oración de Manasés. La oración de Manasés, así que si ustedes tienen una Biblia católica y quieren tener la oración de Manasés, la Biblia católica no tiene la oración de Manasés, pero el libro de oración común sí lo tiene. Y este es un deuterocanónico muy importante porque es una oración bellísima de confesión, muy bonita, el Kyrie Pantocrator. Luego, bueno, el Magnificat, el Cántico de Zacarías. El libro de 1979 como que los puso todos juntos. Entonces uno como que tiene que ir y volver en la página, ¿no? No está como en orden de secuencia. Entonces, por ejemplo, ya, en la primera lectura normalmente el Te Deum Laudamus es lo que se reza, igual que acá el Te Deum Laudamus. Ya. Entonces, para volver como a lo que estamos haciendo. Después del Te Deum Laudamus o del el Benedicite Omnia Opera, entonces después se hace la lectura del Nuevo Testamento, según lo que está en la tabla de lecturas, ¿no? En el calendario o el leccionario, ¿no? Y después se reza el Benedictus y el Benedictus. Y aquí, en esta versión, el Benedictus hay que retroceder un poquito y está acá, en el 9. Cántico de Zacarías, Benedictus Dominus Deus. Y ahí está. Ahí lo vas a encontrar. Una vez que se termina de hacer, como alternativa te dan el Jubilate Deo. El Jubilate Deo lo tenemos nosotros, lo tenemos antes, ¿no? Lo tenemos aquí, el Jubilate. Pero bueno, una vez que ya se rezan esos cánticos, se cantan esos cánticos, viene el credo de los apóstoles. Y lo mismo acá. En esta versión está el credo de los apóstoles. ¿Lo pueden ver? Ahí está. Entonces, solo que en esta versión está más claro, entonces lo voy a leer. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Luego dice, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Recordemos, hermanos, que cuando nosotros los protestantes confesamos el credo, creemos en la Santa Iglesia Católica, o en el credo niceno confesamos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Cuando nosotros utilizamos la palabra católico, no nos referimos a la Iglesia de Roma,
a los hermanos de la Iglesia de Roma, sino que nos referimos a que la Iglesia es universal, es decir, que tiene, que es la reunión de todos los cristianos en torno a todo el mundo y que contiene, digamos, la plenitud de la fe, de la creencia, de la enseñanza, ¿no? De lo que sería katófolos, que es de acuerdo con lo pleno, de acuerdo con lo pleno. Vendría siendo la traducción literal de esa palabra. Entonces, cuando nosotros rezamos el credo, decimos creemos en la Santa Iglesia Católica o creo en la Santa Iglesia Católica, lo podemos decir con confianza, pero no nos estamos refiriendo a la Iglesia de Roma, sino a la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia universal que está en todo el mundo. Y bueno, para continuar con la estructura de la liturgia de la mañana, entonces vemos que, por ejemplo, ya se hacen estas plegarias, Señor, el Señor sea con vosotros y con tu espíritu, oremos, y el Kyrie eleison. El Señor, apiádate de nosotros, o sea, Kyrie eleison, Cristo, apiádate de nosotros, Christi eleison, Señor, apiádate de nosotros, Kyrie eleison. Acá tenemos el Señor sea con ustedes y con tu espíritu, oremos, y no está el Kyrie eleison, aquí se eliminó, se suprimió el Kyrie eleison. Bueno, luego el Padre Nuestro. Acá también el Padre Nuestro. Y luego vienen estas, que son los llamados sufragios, estas dos oraciones. Ahí hay opción A, opción B, ¿no? Y en el libro de 1662, perdón, el sufragio es una sola opción, y dice así: Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Señor, salva al rey. Acordémonos que esto es de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Entonces ellos hacen una oración por el rey. Óyenos clementemente cuando te invocamos, llena a tus ministros de virtudes, da alegría a tu pueblo escogido. Señor Dios, defienda a tu pueblo y bendice a tu heredad. Danos paz en nuestros días, oh Señor, porque no hay otro que pelee por nosotros sino tú, oh Dios. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. O sea, eso se va leyendo de forma antifonal. Está el celebrante y el que le responde, el celebrante y el que le responde, ¿no? Entonces, aquí vemos que en el caso del libro de 1979 se dan dos opciones y no hay menciones al rey, ¿no? No hay menciones porque, bueno, este libro se hizo en Estados Unidos, o sea, la Iglesia Episcopal de Estados Unidos no tiene vínculos con la monarquía británica, entonces aquí vemos muy parecido, ¿no? Señor, muéstranos tu misericordia y concédenos tu salvación, reviste de justicia a tus ministros, que cante tu pueblo de júbilo, establece la paz en todo el mundo, porque solo en ti vivimos seguros. Protege, Señor, esta nación, guíanos por la senda de la justicia y de la verdad, que se conozcan en la tierra tus caminos y en los pueblos tu salvación. Señor, que no se olvide a los necesitados, ni se arranque la esperanza a los pobres. Señor, crea en nosotros un corazón limpio y susténtanos con tu Santo Espíritu. Luego vienen la parte de las colectas. Las colectas son oraciones que se hacían, se supone que recogían los deseos de toda la iglesia, ¿no? Deseos generales o peticiones generales de toda la iglesia, por eso se llaman colectas, porque como que recogían el sentir de toda la congregación y se los presentaban a Dios. Entonces, cuando llegamos a esta parte de las colectas, normalmente hay colectas que son móviles, que van a ir dependiendo de acuerdo con la fecha en la que nos encontremos. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a ir a la sección de las colectas, que son las colectas que varían durante todo el año. Colectas, epístolas y evangelios. Y vamos a buscar la fecha en la que nos encontramos. Nos encontramos en el cuarto domingo de Cuaresma. Entonces, esta es la colecta que se reza en esta semana, que dice: concédenos, omnipotente Dios, que aunque por nuestras malas obras merecemos en justicia ser castigados, los consuelos de tu gracia nos den alivio por tu misericordia mediante nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Y esta colecta es de las originales que compuso el obispo Cranmer en el año 1545, creo, ¿no? Sí, 1545. Es de las colectas originales. Entonces,
Una vez que se dice la colecta del día, luego sigue la colecta por la paz y luego la colecta pidiendo la gracia, por la gracia. Y aquí vemos igual, tenemos aquí una sección de las colectas móviles. Por ejemplo, aquí tenemos la Domingo de Cuaresma, dice, es distinta la colecta, ¿no? Y aquí es más moderno, se pueden dar cuenta, dice, cuarto domingo de Cuaresma, dice, Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el pan verdadero que da vida al mundo, danos siempre ese pan para que viva en nosotros y nosotros en él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Entonces, pero vamos a ver que después entonces también tenemos aquí también es distinto, hay colectas, por ejemplo, para el domingo, para el viernes, para el sábado. Hay una colecta especial para la renovación de la vida, en caso de que, por ejemplo, estemos recuperándonos de haber pecado mucho, ¿no? Tenemos aquí una especie de, como de oración para reconciliarnos con Dios. Y luego, digamos, colecta por la paz y colecta por la gracia, que son las clásicas, las tradicionales que están acá. Ya. Luego, ¿qué es lo que pasa con la estructura del libro? Aquí se pone un poco más funky la cosa porque hay variaciones, ¿no? Hay unas oraciones que son las para el rey, por la familia real, por el clero y el pueblo. Generalmente yo estas no las hago porque yo no soy monárquico, no creo en la monarquía ni nada de eso, no me interesa. Con todo respeto a los hermanos ingleses, pero no es lo mío. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta parte normalmente yo la uso como para orar libremente, o sea, oro espontáneamente, o me voy a esta otra sección, que es la de las súplicas y acciones de gracia. Oraciones y acciones de gracia. Entonces, aquí, por ejemplo, normalmente lo que yo hago es la oración por todas las condiciones, por los hombres de todas las condiciones, o por todo el género humano, ¿no? Que dice, oh Dios, creador y conservador del género humano, humildemente te encomendamos a los hombres de todas las clases y condiciones, que te dignes de hacerles conocer tus sendas y tu salud eterna a todas las naciones. Más especialmente te pedimos por la felicidad de la Iglesia Católica, que de tal modo la dirija tu Santo Espíritu, que cuantos profesan ser y se llaman cristianos, vayan por el camino de la verdad y guarden la fe en unidad de espíritu, en vínculo de paz y en rectitud de vida. Finalmente encomendamos a tu bondad paternal a cuantos se hayan afligidos o angustiados de cualquier modo, ora sea en su alma o en su cuerpo o en sus saberes. Y ahí se pide por personas específicas que estén necesitando oración en este momento. Suplicándote que los consueles y los alivies según les convenga, dándoles paciencia en sus aflicciones, feliz éxito en sus trabajos. Pedimos esto por amor de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí está esta oración. Y acá vemos que está igual. O sea, aquí, por ejemplo, ya. Aquí hay unas colectas, una por la iglesia, otra por las misiones, etcétera. Y yo aquí también esta parte normalmente me la salto y me voy a la sección de oraciones especiales, que esa está al final del libro, casi después del Salterio, y encuentro la misma oración que dice oración por las personas de todas las clases y condiciones. Oh Dios, creador y conservador del género humano, te rogamos humildemente por las personas de todas las clases y condiciones, suplicándote que te dignes hacerles conocer tus caminos y tu salud eterna a todas las naciones. Muy especialmente te rogamos por tu Santa Iglesia Universal, a fin de que sea dirigida y gobernada por tu Espíritu Santo, a fin de que todos los que profesan y se hacen llamar cristianos sean conducidos por el camino de la verdad y guarden la fe de espíritu, y guarden la fe en unidad de espíritu, en vínculo de paz, en rectitud de vida. Finalmente, encomendamos a tu bondad paternal a todos los que de cualquier manera están afligidos o angustiados en mente, cuerpo, condición. O sea, aquí vemos que es la misma oración, ¿no? Y luego se pide por las personas específicas por las que queramos orar y suplicándote que les consueles y les alivies según sus diversas necesidades, dándoles paciencia en sus sufrimientos, una feliz liberación de todas sus aflicciones. Te pedimos esto por amor de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí está la oración. Luego viene una acción de gracias en general, y bueno, no la voy a leer porque si no se me va a alargar mucho el video, pero es la misma que está acá. Es la misma oración que está acá,
en esta parte. O sea, empieza acá, acción de gracias general, y sigue por acá. Y la diferencia es que esta está en la sección aparte, en cambio, en el libro de 1979 la incluyeron directamente en la oración matutina, la pusieron como parte del oficio en sí mismo, ¿no? Y después, bueno, se concluye con la oración de San Juan Crisóstomo, que dice aquí: Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común, y que por tu muy amado Hijo nos prometiste que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga, y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna. Vemos que aquí está igual, o casi igual, hay una pequeña variación, pero es básicamente la misma, que dice: Omnipotente Dios, que nos has dado la gracia para que en la ocasión presente te dirijamos de común acuerdo nuestras súplicas y peticiones, y has prometido que cuando 2 o 3 estén congregados en tu nombre, les concederás sus peticiones. Cumple ahora, Señor, los deseos y ruegos de tus siervos, como más les convenga, concediéndoles en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna. Amén. Y luego la bendición de 2 Corintios 13:13, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Y aquí está igual, ¿no? Aquí la oración de San Juan Crisóstomo, nos vamos atrás. Y aquí está, dice, ¿no? Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Entonces, como pueden ver, los elementos básicos que están en el libro tradicional de 1662 están en el libro de 1969. Hay algunos cambios. Yo diría que el mayor cambio que hay es la oración de confesión, que es mucho más bonita en la versión tradicional. Esta también es bonita, pero siento que no tiene como ese mismo sabor teológico del ritual original, ¿no? Y bueno, la oración vespertina sigue más o menos el mismo estilo, el mismo orden, muy parecido. No vamos a entrar mucho en detalle. Lo interesante es que, por ejemplo, como yo les iba diciendo, el de 1979 incorporó otros oficios, ¿no? Como el del mediodía, que se van rezando distintos salmos, se van rezando un salmo, 2 salmos, 3 salmos. Se hacen 3 salmos. Luego está la oración para el anochecer o liturgia a la luz, que esa es antes de la oración vespertina. Y ya finalmente la oración vespertina, que es la misma que está acá, o sea, con los cambios que hemos mencionado, ¿no? Y esta incluye también las completas, que viene aquí al final. También son algunos salmos, algunas oraciones que se hacen antes de dormir, algunos exorcismos. Por ejemplo, aquí hay un exorcismo que me gusta mucho, que dice: visita, Señor, este lugar y ahuyenta de él a todas las acechanzas del enemigo, que tus santos ángeles moren con nosotros para preservarnos en paz, y que tu bendición sea siempre sobre nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es un exorcismo bien, bien bonito. Y bueno, aquí, por ejemplo, hay devociones para la familia que son por la mañana, al mediodía, al atardecer, al terminar el día, hasta la noche, que es básicamente lo mismo que el oficio diario, pero en versión cortita, reducida para hacerlo con las familias. Entonces, bueno, básicamente esas son las diferencias en lo que es el oficio diario en el libro de oración común. ¿Qué pienso yo? ¿Qué es lo que opino yo respecto a esto? ¿Qué pienso yo respecto del oficio diario y de los libros de oración común? Yo sé que el libro de 1979 es controversial para muchos protestantes porque justamente se publicó en una época en que había entrado la corriente del liberalismo teológico en la Iglesia Episcopal, y el progresismo había empezado a
¿cómo se llama?, infiltrarse. Entonces, como que a muchos no les gusta el libro de 1979, pero de lo que yo he visto, por lo menos del oficio diario, sigue siendo el libro de oración común. Me gusta como el estilo práctico que tiene. Sé que hay una versión de la Iglesia Anglicana de Norteamérica que se está traduciendo al español y que tiene como el espíritu de 1979 de hacerlo como más accesible, pero al mismo tiempo tiene el espíritu de purificarlo y hacerlo más ortodoxo y más parecido a la versión de 1662. Entonces, a mí me gusta la versión de 1662, la encuentro muy bonita, pero siento que a veces es necesario que tengamos un poco más de cosas extra, como lo tiene el de 1979. Y el lenguaje en este libro es un poco más antiguo, es más arcaico, y esta copia igual tiene algunas faltas de ortografía, que es producto de la impresión, ¿no? Esto se imprimió en Inglaterra, entonces vamos a ver que el español que aparece acá no es precisamente el español, el mejor español, ¿no? A pesar de que es muy poético y es muy bonito. Este libro es genial, me encanta el de 1662 y yo haría mi devocional con este siempre sin ningún problema. Quizás lo que no me gusta tanto de esto es el leccionario. Encuentro que las lecturas son demasiado largas. Y este leccionario lo encuentro un poco más organizado, pero la desventaja de este es que tienes que estar muy pendiente del calendario litúrgico. En cambio, este no necesitas estar pendiente del calendario litúrgico, simplemente te ubicas en qué mes te encuentras y en qué día del mes estás. Entonces, bueno, estos son los libros de oración común, la versión de 1662, la versión de 1979. Yo recomiendo a ambos. Este es un poco más difícil de conseguir, no hay una versión como estándar, de hecho esto es una versión que yo mandé a imprimir y a empastar de un PDF. Esta es una versión que se vende en internet y está relativamente accesible. Pero bueno, no hay muchas opciones en realidad en cuanto a libros de oración común en español. Hay más libros de oración común en inglés, por razones obvias, ¿no? Pero yo, ¿qué pienso yo? Este me gusta mucho, este es el que yo uso diariamente y a veces cuando quiero como sentirme un poco más tradicional o volver como a lo antiguo, ¿no? Entonces utilizo el de 1662, pero que además la ventaja del 1662 es que la doctrina de 1662, la doctrina contenida en este libro es la doctrina más pura o la más, digamos, estandarizada del anglicanismo, es lo más aceptado, es el consenso de la teología anglicana, está dentro de la versión de 1662. Entonces, más allá de que tú lo uses como libro de oración, un libro de devocional, también es un libro de catequesis, o sea, te sirve para entender, digamos, la fe anglicana o la fe metodista. En mi caso, la fe metodista, que deriva muchas cosas del anglicanismo, por este libro de 1662. Y bueno, hermanos, no le doy más la lata, espero que les haya gustado este video. Si quieren que compare algún otro oficio o algún otro elemento de ambas versiones, lo podemos hacer más adelante. Que Dios les bendiga. Un abrazo.